Hola, Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Eh, Veo que ya estamos casi todos. Ajá. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, por dicha. Eh, Te escucho, pero no te veo, Cristian. Jason, más bien Huawei Jet 2019, ese es el tuyo, Cristian. Sí, sí. Perdón. Perfecto, no, muy buenas tardes a Jason. Lucía, que nos está ya conectada, Iván. hola, una buena tarde. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Como ven, ya tenemos fondo de pantalla, porque ya la gente de Cooperación Triangular nos generó un arte, ¿verdad? Que vamos a estar usando por ahí. Pero bueno, Excelente. es para darle la promoción del caso del programa que nos han pedido. Iván, el mío quedó al revés, eso sí. No sé qué pasaría. No, está bien. Vos lo ves al revés, pero de frente se ve bien, Ah, bueno. porque es la imagen espejo. Bueno, Cristian, que es el punto focal de allá, va a tener que después ponerlo también de fondo de pantalla, ¿verdad? Porque esos amplios que tiene ahí atrás no son nada representativos del programa. Sí, desde luego ya. ¿Y por dónde les compartió? Este lo compartió esta Ipseliana, que mandó un correo hoy. ¿No te llegó a vos? Sí. Creo que, Ya, sí, ahí estás copiado, sí, ahí. ya, Yo solo ya. que lo modifiqué un poquito, porque si lo metíamos todo no se veía, pues entonces le corté la parte de arriba. Ya. Sí, Buenazo. sí. Bueno, pues no sé si les parece que demos un chancecito a ver si los otros compañeros de ustedes se conectan. Faltan dos. Faltan dos compañeros. Sí, Anita, ya le voy a preguntar, pero Rosa está de vacaciones y creo que se cruza y no va a poder acompañarnos. Ok, Sí. perfecto. Bueno, nada más voy a compartir un momentito pantalla para que veamos cómo vamos con el programa. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes. La idea es que hoy continuemos con la segunda parte de esta capacitación, el segundo módulo, en donde habíamos contemplado estos tres temas. Hoy vamos a iniciar con el tema de herramientas, ¿verdad? Ya es un poquito, vamos a ver, quizá repasar un poquito lo de la vez pasada que nos comentó Catherine, pero ya de forma más puntual, ¿verdad? La vez pasada vimos como una pincelada general del tema de biotecnología dentro de la parte de conservación y biodiversidad. Y ahora entonces vamos a ver un poquito ya de forma puntual esas herramientas del cultivo de tejidos propiamente para el uso de la conservación de recursos y de biodiversidad en general. Vean que entonces hoy vamos a tener ese tema, mañana le entramos a un tema todavía más puntual, vamos a ir, ¿verdad? Puntualizando más lo que es ya la embriogénesis somática, la yacoyogénesis y las suspensiones celulares, ¿verdad? Y les voy a quedar debiendo este tema porque precisamente don Walter Quiroz ha estado teniendo una limitación de salud y entonces para el día de hoy no nos va a poder acompañar, pero entonces vamos a trasladarlo para el próximo mes. Esto porque me interesa que sea él el que nos dé este tema porque es una de las personas más preparadas en el país sobre el tratado de recursos fitogenéticos. Entonces, nada más para el próximo mes, lo que vamos a hacer es hacer una inserción acá de 26, 27 y 28, probablemente, que creo que estamos bien, octubre, que sería jueves 28,
lo insertamos y ponemos entonces este tema, lo trasladamos para allá. Ok, hacemos nada más ese cambio. Yo ahora se los voy a estar enviando de nuevo a Cristian para que lo tengamos ahí. Y podamos ir separando el espacio en agenda, ¿verdad? Para esto. Y ya terminaríamos entonces en noviembre con esta parte virtual, con estos dos temas puntuales, ¿verdad? La ley de biodiversidad y acceso a recursos genéticos, perdón, de CONAGEBIO, que es el ente nuestro, ¿verdad? La autoridad competente. Y prácticamente ya quedamos listos para poder venir a la primera visita en febrero, que tenemos planificado aquí en febrero 2022, ¿verdad? Bueno, muy bien. No sé si ya nos acompañan los demás compañeros, no están, pero entonces yo creo que ya podríamos en todo caso ir iniciando para no atrasar a los que se conectaron, ¿verdad? Sí, sí, no hay problema. Anita me dice que está en una llamada y ya se une. Perfecto, entonces yo voy a darle el pase a Jason y lo voy a hacer de una vez host por si acaso hubiera algún problema y entonces que él tenga también total control del sistema. Entonces ya podemos iniciar. Jason, adelante. Giovanni, una consulta. Ahora que yo soy host, la grabación quedaría en mi computadora, entonces. No, está grabando aquí en la mía. Entonces, Bueno, vemos al final, pero en todo caso, cuando cerramos, ella queda grabando ahí, convirtiendo, y entonces ahí lo vemos. Pero yo te dice co-host, entonces creo que siempre queda en la mía. perfecto, está bien. Ok. Nada más voy a entonces a compartirles. ¿Qué se me hizo? Bueno, entonces buenas tardes, compañeros, nuevamente. Bien lo decía Giovanni. Ya vamos como calentando un poquito más en el curso, vamos entrando a temas como cada vez un poco más específicos. La idea de la charla que les preparé para hoy es que podamos dar un repaso y digamos como que recordemos y refresquemos algunos conocimientos necesarios para ya poder, digamos, estar como más ubicados o más, sí, pues precisamente más ubicados en los siguientes temas, ¿verdad? Que son herramientas específicas cada una para poder aprovechar y conservar los recursos fitogenéticos. Bien saben ustedes que estas dos metodologías o estrategias, ¿verdad? De uso y conservación siempre van de la mano, ¿verdad? No es que nosotros hacemos conservación por el simple hecho de conservar, sino que realmente los recursos de la biodiversidad en general, ¿verdad? Para no hablar de recursos fitogenéticos, pero los recursos de la biodiversidad en general eh, funcionan como una especie de servicios a la humanidad, ¿verdad? Entonces, desde pues hace tanto tiempo que las personas nos dimos cuenta, ¿verdad? Los seres humanos nos dimos cuenta que realmente pues estos recursos de la biodiversidad era posible utilizarlos, ¿verdad? Era posible sacarles más provecho en el buen sentido de la palabra. Pues han sucedido una serie de procesos que vienen desde la domesticación de las plantas, todos los avances que se lograron con digamos, con la agricultura incipiente y que ha ido evolucionando, ¿verdad? Hacia lo que conocemos, pues, hoy en día. Todo eso, pues, ha sido beneficioso para la humanidad y la idea es que cada vez podamos mejorar más el aprovechamiento que se le da, optimizar más ese aprovechamiento, pues justamente para conservar de mejor manera también, ¿verdad?
porque si logramos pues un aprovechamiento optimizado, ya lo vamos a ver en los temas que va a dar Giovanni, por ejemplo, mañana, en el tema de suspensiones celulares. Si logramos poder aprovechar un metabolito, poder producir un metabolito en condiciones de laboratorio, en condiciones in vitro, y no vamos a la naturaleza a extraer plantas o a extraer seres vivos que producen ese metabolito de forma natural en un bosque, y lo podemos hacer en un laboratorio mejor, pues de esa manera también al tiempo que aprovechamos ese recurso importante de la biodiversidad, podemos, podemos ayudar o podemos aliviar, digamos, la explotación que normalmente hemos dado a los recursos, ¿verdad? Y de esa manera, pues, como les dije al inicio, la conservación y el uso de los recursos fitogenéticos siempre van a estar ligados de una u otra manera. De otro ejemplo importante en cuanto a cómo estas dos estrategias, que ahora pues la idea es que nosotros, como muchos que estamos acá, biotecnólogos, podamos incorporar de lleno la biotecnología en estos procesos. La idea es que también en procesos de mejora que se enmarcan más en la parte de uso de los recursos, necesitamos como una materia prima, digamos, los genes o digamos ese germoplasma que estamos conservando. Entonces, otra vez vemos cómo el uso y la conservación van a estar completamente ligados, ¿no? Tienen que coexistir ellos, no podemos hacer uno sin el otro, ni hacer solo uno, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la idea es que podamos tener ambos, ¿verdad? Muy de la mano. Entonces, vamos a ver si me pasa esta presentación. No me está, ahí está. Entonces, bueno, quería preguntarles y de una vez aprovecho para decirles que cuando quieran aportar o indicar alguna cuestión, pues nada más abren su micrófono y me lo indican. Pero en esta primera diapositiva quería preguntarles si algunos de ustedes han trabajado en cultivo de tejidos, han llevado alguna clase, tienen alguna idea de qué es el cultivo de tejidos. Sí, Jason, por mi parte, en clases en la universidad recibí cultivos de tejidos y también hice una pasantía para cultivo in vitro de orquídeas. Ah, excelente. Iván. Efectivamente, Jason, al igual que Anita, tengo un poco de experiencia a través de prácticas preprofesionales en laboratorios de cultivo in vitro. Ah, muy bien, excelente. Entonces, pues no vamos a estar, digamos, tratando temas que sean nuevos o completamente nuevos para ustedes, sino que ya pues tenemos algún conocimiento al respecto, lo cual pues es mejor porque así podemos ir aprovechando de mejor manera las sesiones, y cuando ya vengan a trabajar por acá, pues también aprovecharemos de mejor manera las sesiones. En todo caso, quería que repasáramos un poquito, o la idea de la clase de hoy es como un vistazo general y un repaso general a lo que es cultivo de tejidos, y pues ir profundizando conforme avanzamos en las demás sesiones, ¿verdad? Iniciando mañana. Pero entonces recuerden que, como ven en esta imagen, el cultivo de tejidos consiste en que nosotros podamos tomar una sección de una planta, y esa sección, cualquier sección, que la podamos introducir o cultivar o sembrar en unas condiciones controladas completamente, ¿verdad? A diferencia de cultivar esa misma planta en el campo en condiciones que realmente no podemos controlar la mayoría de factores en condiciones de campo. Incluso en algunos invernaderos que podemos controlar ciertas condiciones, no podemos controlar todo.
como si lo podemos hacer en condiciones in vitro de cultivo de tejidos. La idea es también que esa sección de esa planta sea cultivada en forma aséptica, lo cual es evitando que coexistan microorganismos o que, digamos, se desarrollen microorganismos que igualmente en condiciones naturales sí se desarrollan junto con la planta, pues son muy importantes, ¿verdad? Muchos de estos microorganismos que nosotros no queremos en cultivo de tejidos, que nos contaminan los medios de cultivo, pues van a ser beneficiosos en condiciones de campo para la planta, pero al llegar a una condición de un medio de cultivo tan rico y tan nutritivo, pues van a crecer muchísimo más rápido que la misma planta, lo cual es completamente indeseable. Lo que queremos es que la planta o los tejidos de esa planta se desarrollen pues de forma óptima ellos mismos, ¿verdad? Y no los microorganismos que la acompañan. Entonces, vamos a ver ahorita, a repasar, que para eso necesitamos realizar procesos de limpieza de ese tejido que vamos a cultivar in vitro para eliminar esos microorganismos que se encuentran acompañando a la planta. También, bueno, mencionamos que no solamente queremos tener plantas creciendo in vitro. Recuerden que también queremos cultivar diferentes tipos de tejidos para diferentes fines, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo de estas sesiones que tenemos en el proyecto. Entonces podemos, gracias a el concepto de totipotencia, recuerden que ese concepto nos indica, totipotencia, que, que una o cada una de las células vegetales tienen la capacidad de generar una planta completa. Recuerden que este concepto de totipotencia fue hipotetizado. A mí me gusta decirle a mis estudiantes que en realidad cuando se formuló el concepto no había ninguna evidencia todavía de que eso era posible. Fue hipotetizado por ahí antes de 1900, digamos, por cercano al cambio de siglo de 1890 y tanto, ¿verdad? 1899 a 1905 por ahí, por el profesor Haberland, ¿verdad? Que él, digamos, pudo tener esa visión de que todas las células vegetales tienen una potencia genética, ¿verdad? Para poder, tienen todos los genes necesarios para poder desarrollar individuos completos. Y realmente, como les decía, eso fue una hipótesis que se desarrolló hace pues más de 100 años, ¿verdad? Y que hubo evidencia tangible de que eso era posible hasta más o menos 1950, cuando se desarrollaron suspensiones de embriones somáticos de zanahoria. ¿Recuerdan esa de las clases de fisiología o de cultivo de tejidos? Que fue mucho tiempo después, a pesar de que desde 1900 se está trabajando en eso, hasta 1950 hubo evidencia tangible del concepto de totipotencia. Realmente, digamos, esa capacidad de una célula o de, digamos, no una, porque ya vamos, conforme avanzó la ciencia, ¿verdad? Y la tecnología, en la biotecnología específicamente, nos dimos cuenta que realmente en la embriogénesis somática, aunque se hipotetizó que una célula era la que da origen a un embrión somático, sabemos que hay procesos embriogénicos o de embriogénesis somática que implican pequeños números de células, no una, pero sí unas cuantas, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de organizarse para la formación de embriones somáticos, de brotes, todo eso tiene que ver con esta totipotencia, porque al fin y al cabo, los procesos que ocurren de desdiferenciación y luego una rediferenciación hacia tejidos diferentes a los cuales le dieron origen, pues esa es la potencia genética que tienen las células vegetales
para poder, para poder convertirse o interconvertirse en diferentes tipos o linajes celulares, digámosle así. Entonces recuerden que en ese sentido también tenemos conceptos, el concepto de callo, ¿verdad? De callo, que recuerden que es una masa de células, esa masa de células que puede dar origen a brotes, puede dar origen a embriones somáticos, ¿verdad? Entonces tenemos ya, ubicamos la embriogénesis somática indirecta, en la cual interviene la formación de un grupo de células desdiferenciadas, que son las células de callo. También podemos tener embriones somáticos formados de forma directa, o sea que a partir, digamos, de esta hojita, a partir de células de esta hojita, podemos originar embriones somáticos. Entonces, esa capacidad, todo eso tiene que ver con la totipotencia de las células vegetales. Al mismo tiempo, también, a partir de estos callos, que son los grupos de células indiferenciadas, podemos originar brotes, y esos brotes, esas nuevas plantas, nos permitirían también la multiplicación masiva de esos tejidos o de esos individuos, ¿verdad? Para pues diferentes propósitos. Generalmente cuando queremos procesos de organogénesis o embriogénesis somática, lo que queremos es una propagación masiva. Cada una tiene sus características particulares. Recordemos que en cuanto a la embriogénesis somática, tenemos el desarrollo de un embrión somático, de un embrión que es exactamente igual a un embrión cigótico, con la diferencia primordial que el embrión somático es, esperamos que sea un clon de esa planta madre, de ese grupo de células, ¿verdad? De esta hojita que tenemos acá. Los embriones somáticos que se originen a partir de esta hojita van a ser clones de la planta a la cual estaba pegada esta hojita inicialmente. Entonces, la idea es que si nosotros seleccionamos el genotipo de esta planta, es porque tiene algún interés para nosotros, ¿verdad? Que si es una planta medicinal que produce más metabolitos, o que si es una planta de interés forestal que crece más rápido, o que si es una planta que es, que es un cultivo agrícola más productivo, resistente a alguna enfermedad. O sea, todos esos rasgos, esas características que puede presentar ese genotipo, es lo que queremos nosotros copiar con un proceso de embriogénesis u organogénesis somática, ¿verdad? Con un proceso de propagación masiva. Quería comentarles que, o que refresquemos ese conocimiento, que los embriones somáticos, a diferencia de los brotes, tienen el eje apical, pero lo más importante es que tienen también el eje radical, o sea, la raíz pivotante, que es sumamente deseable principalmente, bueno, en especies leñosas, forestales, en árboles, pero al mismo tiempo en otras especies que son de difícil enraizamiento. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos trabajando con caña de azúcar y sabemos que los procesos de propagación de la caña de azúcar de forma convencional, como la propagación de brotes, ¿verdad? Dificultan el proceso de enraizamiento, y así muchas otras especies también presentan esa dificultad de enraizar antes de llegar a condiciones de campo. Sin embargo, si nosotros desarrollamos el proceso de embriogénesis somática, al recuperar esa raíz embrionaria, el proceso de enraizamiento se facilita de forma significativa. También quería comentarles que a diferencia de la organogénesis in vitro, ¿verdad? La embriogénesis somática es el único proceso de cultivo de tejidos que realmente es completamente o al 100% representativo
del término de totipotencia, porque los embriones somáticos sí logran un rejuvenecimiento real, no solamente en el metabolismo, sino a nivel fisiológico, y es como que nosotros devolvamos a un estado muchísimo más básico, muchísimo más primario, ¿verdad? Esos tejidos. A diferencia de que si nosotros hacemos una propagación por organogénesis, o sea, una propagación por estacas, de propagación de brotes convencional, que realmente el efecto que tiene el cultivo de tejidos en esos brotes es un efecto de potenciar el metabolismo y no un rejuvenecimiento real, como sí ocurre en la embriogénesis somática. Y eso tiene pues sus ventajas y sus desventajas dependiendo de lo que queramos, porque recordarán ustedes que cuando nosotros queremos, por ejemplo, una productividad más precoz en especies frutales, por ejemplo, en aguacate, en cítricos, lo que normalmente hacemos es propagar una estaca o un injerto y de esa manera en menos de un año o en un año ya podemos tener cosechas a partir de esas especies frutales. No así, ¿verdad? No así queremos en otros casos en los cuales más bien tenemos un jardín clonal, por ejemplo, que ustedes podrían perfectamente eh, em, implementar en el banco de germoplasma. Y esos jardines clonales, como se encuentran en crecimiento activo, van envejeciéndose y van perdiendo capacidad para regenerar, para regenerarse, para brotar, para crecer, ya crecen más lentos, ya están envejecidos. Por lo tanto, en ese caso, contrario al ejemplo de los frutales, en el caso de que queramos un rejuvenecimiento de un jardín clonal, como les digo, por ejemplo, o una colección de campo, ¿verdad? Una colección de campo que pues va a ser más adecuada para especies recalcitrantes, que profundizaremos en eso en la clase respectiva. Pero entonces si ya lo que queremos es rejuvenecer esas poblaciones, esos individuos, lo más conveniente sería hacer un proceso de embriogénesis somática y devolver esa potencia genética, esa potencial de regeneración para que ya, digamos, esos individuos puedan crecer pues más activamente y ya pues recuperen esa capacidad. Entonces, en todos estos procesos, ya casi te doy la palabra, Iván, en todos estos procesos es importante que consideremos que dependiendo del objetivo que queramos, necesitamos considerar diferentes tipos de explantes. Entonces, como bien lo dice el concepto de totipotencia, cualquier célula de la planta, cualquier parte de la planta, podría funcionar como un explante para diferentes objetivos. Ahora sí, Iván. Muchas gracias, Jason, por la explicación muy clara y por mi parte, nos ha refrescado muchísimo la parte conceptual de todos los fundamentos del cultivo de tejidos. Quería hacerte una consulta referente específicamente con fines de conservación a largo plazo, ¿no? Ajá. En el caso que se requiera preservar una especie, por ejemplo, a largo plazo, utilizando cultivo de tejidos, ¿qué es lo que usualmente se utiliza para preservarlo? Pueden ser casos, pueden ser los embriones somáticos o los cigóticos. ¿Cuáles son los que, poniéndolo en fines prácticos, se podría almacenar, qué sé yo, como a microorganismos, utilizando esa analogía que puedes dejarlos en glicerol al 30% por 5 o 10 años? ¿Qué se podría utilizar en ese caso? Sí, bueno,
para ir adelantando porque tenemos una clase de este tema, pero realmente les adelanto que cuando nosotros queremos hacer conservación, no digo usando cultivo de tejidos, sino conservación en general, la idea es que exista un, un, un complemento de estrategias, que no digamos que esta es la mejor estrategia y con esto nos vamos a casar para toda la vida y esto es lo único que vamos a hacer para todas las especies, sino que más bien podamos considerar unas 2 o 3 estrategias diferentes y obviamente como vamos a tener diferentes estrategias, pues también vamos a tener diferentes formas de conservar. Entonces, por ejemplo, yo creería que podemos considerar, para mí siempre, digamos, desde mi punto de vista, siempre es primordial que tengamos la conservación in situ, o sea, la conservación de los bosques. Esa es la estrategia, es una de las estrategias más recomendables, puesto que los organismos se encuentran desarrollándose en su hábitat natural y por lo tanto van a encontrarse expresando, digamos, em, los genes que normalmente necesitan. Por lo tanto, si sabemos que es una especie medicinal, por ejemplo, eh, muchas de las especies medicinales expresan ese metabolito o ese compuesto medicinal solamente en las condiciones en las cuales normalmente se desarrolla o naturalmente se desarrolla la especie. Entonces, si ya nosotros sacamos del bosque y lo colocamos en un invernadero, no siempre tenemos el mismo resultado. Por lo tanto, la conservación in situ siempre debe estar. Luego, considerar otras 2 estrategias más, en la cual, pues dependiendo de las especies, podemos tener, por ejemplo, si estamos trabajando con una especie recalcitrante, y esas son las especies, recordarán ustedes, que no soportan almacenamiento en bancos de semillas convencionales, ¿verdad? O sea, no pueden ser deshidratadas o no soportan el frío. Entonces, en ese caso es recomendable también contar con una colección de campo, o sea, una colección de campo ex situ, un jardín clonal, por ejemplo, como les comentaba, que sería pues tener una parcela en la cual vamos a tener diferentes genotipos de esa especie. Lo vamos a ver cuando vengan por acá en los jardines que tenemos en Catie y en Fabio Daudrit, incluso en la Universidad Nacional también, que tenemos una colección de campo de diferentes genotipos de chayote, que es una cucurbitácea que se encuentra más por estas regiones. Entonces, si la especie es recalcitrante, necesitamos también complementar con una colección de campo. Si no es recalcitrante, o sea, si es ortodoxa, podríamos considerar también un banco de semillas, pero al mismo tiempo también debemos considerar la crioconservación, eh, puesto que aunque no es, como les dije antes, no es un sistema, no es una estrategia ideal, porque todas tienen sus pros y sus contras, pero sí es una de las más seguras en muchos sentidos. Es una de las más baratas. Es muchas veces, si utilizamos nitrógeno líquido, es independiente de la electricidad, requiere poco espacio y no requiere un equipo que sea altamente especializado. Entonces, si nosotros consideramos al menos estas 3, ¿verdad? Estas 3 estrategias, digamos, hagamos como un mini esquema por acá. Necesitamos saber si son recalcitrantes o si son ortodoxas. Entonces, si son recalcitrantes u ortodoxas, en ambos casos, deberíamos de pensar en conservación in situ, ¿verdad? Ahora, si son ortodoxas, podemos considerar, aparte de conservación in situ, banco de semillas, puesto que nos permite tener un gran número de genotipos.
y que también al mismo tiempo pues facilita, digamos, el acceso a agricultores o a diferentes propósitos, ¿verdad? Ensayos, investigaciones. Los bancos de semillas son como métodos de fácil acceso, ¿verdad? Donde tenemos un genotipo en el cual en cualquier momento pues podemos acceder sin ningún problema. Y si es recalcitrante, entonces no podemos usar banco de semillas, pero podríamos pensar entonces en colección de campo. Y nuevamente, para ambos casos, para recalcitrantes u ortodoxas, deberíamos de considerar también crío, ¿verdad? Pues es uno de los más baratos, más seguros, de los que más beneficios tiene. Pero como les digo, la idea no es que ustedes escojan solamente una estrategia, sino que dependiendo de la especie, dependiendo de los objetivos, puedan ir complementando, que si tengo esta accesión in situ, también la tenga en un banco de semillas o en una colección de campo y también la tenga en crío. Entonces, si ustedes se aseguran al menos esas 3 repeticiones de la misma accesión, o sea, el mismo genotipo, ya tienen diferentes respaldos, ¿verdad? Tienen esta copia, la tienen 3 veces y si por X motivo se perdiera una de esas copias, ya ustedes pueden acceder nuevamente a alguno de los otros respaldos. Por eso les digo que no hay un mejor método de conservación, sino un complemento de estrategias para los genotipos, ¿verdad? Entonces, a veces los recursos no dan, entonces al menos que tengamos 2, ¿verdad? Que tengamos un duplicado en algún lugar. Nosotros la experiencia que tenemos con maíz es, lo que hicimos fue, bueno, nosotros tenemos el criobanco de semillas de maíz, que lo tenemos por acá en el TEC, que en este proyecto también participaron compañeros de la Universidad Nacional de acá de Costa Rica. Entonces, las mismas accesiones que tenemos en el criobanco, las tenemos en un banco de semillas convencional en la Universidad Nacional y también las tenemos, enviamos una copia de las accesiones a CIMMYT, entonces está triplicado, ¿verdad? En realidad está cuadruplicado porque al mismo tiempo los agricultores que nos donaron esa semilla también hacen una conservación que antes se le consideraba la estrategia de conservación ideal, pero como les digo, eso es un concepto errado. Pero la conservación mediante el uso, o sea que si yo siembro esa semilla, si yo siembro este genotipo, lo estoy usando, digamos, me guardo una parte de la cosecha para la semilla de la siguiente temporada y pues uso el resto de la cosecha para consumo, ¿verdad? Entonces, digamos que los agricultores de esa manera, guardando una parte de la cosecha para cultivar la siguiente temporada, también hacen, digamos, esa conservación y que, digamos, si eventualmente ellos sufrieran algún accidente, qué sé yo, una plaga, un desastre, un incendio, por ejemplo, del cultivo y pierden esa semilla, pues nosotros cumplimos un papel importante en el cual podemos regresar esa semilla a quien nos la donó, ¿verdad? Entonces, que de esa manera, digamos, se cierra como el ciclo de por qué es importante tener esas colecciones en diferentes lugares, porque si se pierde una de esas copias, pues existen respaldos de esa copia como copias de seguridad, digamos, si lo comparamos como en términos de computadoras, ¿verdad? Entonces, podemos restablecer esa semilla, ese genotipo en alguna, digamos, de las que se pierdan. Entonces, bueno, regresando a esta diapositiva para seguir avanzando, les decía que para diferentes objetivos de cultivo de tejidos, que muchos de los, o digamos, más bien uno de los objetivos del cultivo de tejidos es la conservación, pero entonces para diferentes objetivos tenemos estos explantes, por ejemplo, los meristemos,
que normalmente los asociamos con limpieza de virus, los cultivos de protoplastos, que pues también se pueden usar para propósitos de mejoramiento genético, ¿verdad? Por hibridación somática. Luego tenemos las suspensiones celulares, que tienen también muchísimas aplicaciones, desde la propagación igualmente vegetativa hasta la producción de metabolitos secundarios o metabolitos en general. Luego tenemos el cultivo de anteras y polen, que también tienen propósitos en el mejoramiento genético y los asociamos normalmente a la producción de plantas haploides para la expresión de características recesivas. Luego también podemos usar segmentos radicales y cultivos de raíces. Por ejemplo, el profesor Giovanni les va a hablar de los trabajos que ellos realizan con especies medicinales que producen metabolitos en las raíces y por lo tanto pues ellos tienen cultivos solamente de raíces y en ese caso pues tenemos digamos regresando a lo que les decía al inicio, el optimizar la producción de ese metabolito en condiciones de laboratorio nos permite conservar a la especie, ¿verdad? A los individuos que en el campo no tendríamos que ir a extraer a los bosques o a los campos. Por lo tanto, pues, digamos, indirectamente hacemos una conservación, ¿verdad? En ese sentido. También podemos usar segmentos foliares, que son de los más usados para procesos de embriogénesis y organogénesis, microestacas para la propagación convencional y semillas o embriones, que estos son muy importantes. Les vamos a hablar en las clases, bueno, la profesora Ana Abdelnur creo que es la que va a dar esta clase de crioconservación, que algunas veces cultivar semillas o embriones, más bien crioconservar embriones, tiene un efecto crioprotector en especies que tienen semillas recalcitrantes. Pero ella les va a dar amplios ejemplos al respecto. Entonces, lo que quiero ilustrarles en esta diapositiva es que todos estos diferentes explantes y otros más que se les puedan ocurrir se usan para diferentes propósitos y que si los vemos en una perspectiva de uso, el uso optimizado en condiciones de laboratorio permite la conservación de esos individuos o de esos genotipos en condiciones naturales, puesto que implica que no tenemos que ir al bosque a extraer ese material vegetal que se necesita para poder, dar, digamos, el aprovechamiento específico que se le puede dar. Entonces, en condiciones in vitro, en condiciones de cultivo de tejidos, dijimos que tenemos condiciones controladas, se controlan absolutamente todas las condiciones del cultivo, desde los medios de cultivo, la temperatura, la iluminación y la asepsia, que es muy importante, puesto que queremos que crezcan solamente nuestras plantitas y no pues microorganismos que aunque en el campo son benéficos o beneficiosos, en condiciones in vitro pues nos alteran el crecimiento de la planta, ¿verdad? Entonces por eso es que tenemos que tener un control de la asepsia. Entonces, probablemente les vaya a corresponder establecer un laboratorio de cultivo de tejidos. Entonces, en los libros de texto se menciona que estos 4 lugares que vienen enumerados acá en esta diapositiva son digamos, los cuartos o digamos, las secciones básicas que debe tener un laboratorio de cultivo de tejidos. Puede tener más, pero necesariamente tiene que tener al menos estos, ¿verdad? Que van de un cuarto de lavado, un cuarto de preparación de medios y soluciones, un área de transferencia y un cuarto de cultivo. Podemos tener hasta 2 o tal vez más cuartos de cultivo.
Podemos sumar un invernadero que pues muchas veces es importantísimo, ¿verdad? Pero si no, al menos tener estos y cada uno con condiciones particulares diferentes. Por ejemplo, tenemos el cuarto de lavado. El cuarto de lavado es uno de los más importantes, puesto que nos va a permitir la esterilización de materiales, que es primordial, puesto que, como les decía antes, necesitamos trabajar en condiciones asépticas. Necesitamos que en ese cuarto de lavado tengamos muchísima agua y agua que sea de calidad, ¿verdad? No puede ser cualquier agua, sino que tiene que ser agua de calidad. Ojalá que podamos, más bien necesariamente, tenemos que instalar al menos un destilador o un sistema de purificación de agua básico, o más bien un sistema de purificación de agua básico sería un destilador, pero si no, también podemos instalar otros sistemas más sofisticados, digamos, como ósmosis reversa u otros, ¿verdad? Que nos permiten tener agua de calidad. Luego necesitamos tener muebles y estantes que sean resistentes a ácidos y bases, ¿verdad? Eso es súper importante porque en el cultivo de tejidos normalmente estamos trabajando con sustancias que pueden ser corrosivas para diferentes artefactos, entre ellos los muebles. También importante es que contemos con cubetas, cepillos, o diferentes instrumentos que nos van a permitir limpiar cada frasquito, cada frasco de cultivo, ¿verdad? O los diferentes instrumentos que estemos necesitando. Muy importante es que los frascos de cultivo muchas veces debemos dejarlos remojándose en agua con jabón para digamos, en suavizar esa suciedad que queda en ellos después del cultivo de tejidos. Entonces, por eso, digamos, cubetas como estas que vemos acá son importantes para realizar ese proceso. Tener cubetas y cepillos de diferentes tamaños, puesto que hay tubos de ensayo que necesitan pues un cepillito o un hisopo un poco más pequeño, o los frascos que son más grandes, ¿verdad? Como los frascos de mermelada, por ejemplo, que podríamos utilizar para cultivar in vitro las plantas, requieren pues un poquito, un cepillo más grande, ¿verdad? O una cubeta de estas un poco más grande para remojar. Luego también, si se cuenta con los recursos económicos, se podría tener una lavadora industrial de cristalería que pues facilitaría bastante el trabajo, ahorraría también esa parte de mano de obra, ¿verdad? Que a veces encarece el proceso. Entonces, digamos, hay que valorar si contamos con recursos para ello, ¿verdad? A largo plazo, tener una lavadora de cristalería es más barato que pagarle, digamos, a empleados para que se dediquen a lavar cristalería. Luego también necesitamos cabinas u hornitos de aire caliente para secar la cristalería una vez que ya se encuentra limpia. Luego, el segundo aposento obligatorio en un laboratorio de cultivo de tejidos es el cuarto de preparación de medios y de soluciones. Normalmente los cuartos de preparación de medios de cultivo y soluciones tienen, como ven en la imagen, una mesa en el centro, una mesa de trabajo en el centro, y también cuenta con mesas de trabajo en los alrededores de ese aposento, ¿verdad? También normalmente, o es muy deseable, que debajo de esas mesas contemos con estantes o gavetas para que podamos guardar ahí reactivos, que podamos guardar cristalería o que podamos guardar ahí materiales y que no estén como estorbándonos en algún otro lugar, ¿verdad? Entonces, que las mesas de trabajo estén libres en su superficie, o sea, que no guardemos nada sobre la mesa de trabajo,
sino que más bien sea debajo de ellas en estantes, para que, digamos, estén disponibles en el momento en que sean requeridas para realizar algún medio de cultivo, alguna solución que requiramos preparar en el momento que sea necesario. Luego, algunos equipos básicos son pHímetros o medidores de pH. Esto es muy importante, puesto que los medios de cultivo, recuerden que para las plantas necesitamos rangos de pH de 5 a 7 para el cultivo de plantas, lo cual es necesariamente o debe ser necesariamente ajustado, y para eso pues lo más óptimo es usar pHímetros y no pues tiras de pH o algún otro instrumento que sea más complicado, ¿verdad? Las tiras de pH no son tan precisas y pues son un poco más invasivas y se gastan más, ¿verdad? Por lo tanto, el pHímetro es una cuestión súper básica, ¿verdad? Puesto que si no ajustamos el pH al rango o al valor que digamos sea óptimo para la especie, pues no va a crecer, no se va a desarrollar de la forma más adecuada. Recuerden ustedes que para la mayoría de las plantas en este rango de pH, más bien al revés, la mayoría de nutrientes en este rango de pH es que son asimilables por las plantas. Entonces, si no logramos ajustar el pH a este rango, aunque tengamos todos los nutrientes ahí, las plantas no los pueden aprovechar. Por lo tanto, de los instrumentos y los equipos más básicos son los pHímetros. También necesitamos balanzas de diferentes tipos. Balanza granataria y balanza analítica, al menos una de cada una, puesto que hay reactivos que necesitamos en cantidades muy pequeñas, por ejemplo, micronutrientes o reguladores de crecimiento se necesitan en cantidades minúsculas, por lo tanto no podemos trabajar únicamente con una balanza granataria. Necesitamos obligatoriamente trabajar con una balanza analítica. Luego agitadores, agitadores magnéticos, y ojalá que también tengan capacidad de calentar para algunas sustancias que requieren calentarse. Refrigeradoras también son importantes. Bueno, esta pues está un poquito vieja, pero pueden ser cámaras o incluso, digamos, todo un cuarto frío, toda una cámara fría que nos permita almacenar ahí medios de cultivo, digamos, esterilizados ya, preparados y listos para su uso, que nos permita guardar soluciones madre, las soluciones de reguladores de crecimiento, los reactivos que requieren ser almacenados en frío. Todo eso, para todo eso necesitamos contar con al menos una refrigeradora y algunas veces algunos reactivos que requieren ser almacenados a -20, pues también algún congelador de -20. También igual les decía que en el caso anterior de la lavadora de cristalería, cuando existen los recursos, podemos contar con un dispensador automático de medio, que de hecho hay opciones que realmente no son tan caras. Hay unas que son muy sofisticadas y de hecho este año que me encontraba comprando uno, vi unos que valían aproximadamente más de $5,000, ¿verdad? Es demasiado caros y demasiado sofisticados. Y pues también vi unas opciones muy baratas que andaban alrededor de $400, $300. Entonces realmente no es un equipo que sea tan caro tampoco, ¿verdad? Y puede facilitar bastante el trabajo porque principalmente cuando tenemos que dispensar una cantidad de medio, por ejemplo, si necesitamos 10 mililitros o 5 mililitros de medio por frasco, ¿verdad? De cultivo, y necesitamos dispensar sea 1 litro, que es un poquitito de medio, en realidad no es tanto,
ya dispensar 5 mililitros de medio por cada frasco puede volverse muy tedioso, ¿verdad? Entonces, para algunos casos, el dispensador automático nos ahorra tiempo, y al ahorrarnos tiempo, pues también nos disminuye los costos, ¿verdad? Nos disminuye el tiempo que dedicamos a esa tarea y por lo tanto se disminuyen, digamos, de forma directa los costos. En este cuarto de medios necesitamos, en todo el laboratorio de cultivo de tejidos, necesitamos diferente cristalería. En realidad, la cristalería la vamos a encontrar lista para su uso en el cuarto de medios, ¿verdad? Puesto que es ahí donde, en esa cristalería es donde vamos a cultivar las plantas, o sea, ahí es donde vamos a contener el medio de cultivo para las plantas. Entonces, es importante que consideremos que dependiendo de la etapa en la cual nos encontremos, en la etapa de cultivo que nos encontremos, que ahorita las vamos a repasar también, vamos a requerir cristalería de diferente tamaño o de diferente forma, como ven en esta imagen de la izquierda. Por ejemplo, muchas veces es común que en la etapa inicial de establecimiento utilicemos tubos de ensayo como este que vemos en la imagen, que como les decía, si vamos a dispensar 5 o 10 mililitros de medio en tubos de ensayo, pues si lo hacemos de forma manual, pues es complicadísimo, ¿verdad? Por lo tanto, en esta cristalería es que realmente se evidencia la importancia de contar con un dispensador de medio. Entonces, bueno, para esa etapa inicial es deseable utilizar envases o frascos de cultivo que sean relativamente pequeños. Se podrán imaginar ustedes que eso se debe a que vamos a cultivar únicamente un explante por frasco de cultivo cuando estamos estableciendo in vitro a esa planta. Porque imagínense si nosotros cultivamos al puro inicio, ¿verdad? En la etapa inicial en la cual estamos estableciendo a la planta in vitro en un frasco como este o en un frasco como este o en frascos todavía más grandes que podemos tener. Y el proceso de desinfección no fue eficiente para uno de los explantes que colocamos aquí, nos condenaría a todos los demás explantes que tenemos en ese frasco y con ellos al medio de cultivo que preparamos, al tiempo que dedicamos a realizar ese trabajo de establecimiento. Por lo tanto, en las etapas iniciales es muy deseable que trabajemos con frascos de cultivo más pequeños que nos permitan cultivar solamente un explante por frasco. Y así, si el proceso de desinfección no fue efectivo para uno de esos explantes en particular, pues solamente perderíamos a ese explante y no a varios, ¿verdad? Ya luego, cuando tenemos establecido in vitro el material y queremos, digamos, ya en las etapas posteriores, en las etapas de multiplicación, por ejemplo, la contaminación ya no debería ser un problema. Entonces, en ese caso sí podemos pensar en cultivar varios explantes en un solo frasco. Por lo tanto, es ya deseable ir como aumentando el volumen del envase o del frasco de cultivo, como ven en esta imagen de acá. Y de esa forma se optimiza el espacio, ¿verdad? Y el trabajo, puesto que trabajar varios explantes en un frasco es más fácil que trabajar pues un explante por frasco. Y de esa manera también se nos permitiría, digamos, mayor espacio para la brotación, para el crecimiento de esas plantas en general.
Algunas aplicaciones podrían hacerse en placas Petri, como ven en esta imagen, el cultivo de un callo en una placa Petri, que normalmente lo hacemos de esa manera. Por lo tanto, también es deseable contar con placas Petri de diferente tamaño y otros frascos de cultivo, como estas cajitas Magenta, de esta marca Magenta, ¿verdad? Que también permiten pues colocar varios explantes en un solo frasco y así dar más espacio para el crecimiento de esos explantes. Entonces, por eso les pongo acá, considerar la etapa en la que nos encontremos o la aplicación que estemos realizando para elegir cuál frasco de cultivo es el más adecuado, el tamaño del explante que vamos a inocular, que no es lo mismo que inoculemos en este tubo de ensayo una semilla pequeñita a que tengamos que inocular, por ejemplo, si un embrión o una semilla de mayor tamaño, como muchas especies recalcitrantes que tienen semillas grandotas, o que si vamos a hacer una inducción de callo a partir de un segmento de hoja de, por ejemplo, 2 centímetros cuadrados, igualmente en este tubo de ensayo no podríamos realizarlo, como sí podríamos realizarlo acá o en esta placa Petri. Luego debemos considerar la transparencia, muy importante. Diferentes tipos de materiales nos dan diferentes grados de paso de la luz, ¿verdad? O de transferencia de la luz. Por ejemplo, si trabajamos con polipropileno, que propiamente no es un cristal, como digamos estos que están acá, no son cristales, realmente son plásticos. Si trabajamos con polipropileno, se permite solamente una transferencia del 65% de la luz. Luego, si trabajamos con policarbonato, un 100% de la luz, o sea, el policarbonato no representa una barrera para la transferencia de la luz. Y también está este otro material que es fluorocarbonato, que es permeable a gases y que es deseable en aplicaciones en las cuales o en especies en las cuales sean sensibles a la acumulación de gases que se da en el cultivo de tejidos. Por ejemplo, algunas veces las plantas producen mucho etileno, entonces si ese etileno se acumula y no se libera, la planta puede morir. Por lo tanto, considerar este material sería adecuado. Luego tenemos también los casos en los cuales a la planta les gusta más bien que en condiciones in vitro también les esté llegando un poquito de CO2. Entonces también tenemos esta posibilidad. Luego tenemos estos otros dos casos que quería compararlos, polipropileno versus policarbonato. Ustedes pensarán, ¿por qué no usamos de policarbonato que es pues 100%, permite una transferencia más eficiente de la luz? Y es porque realmente este es un poco más caro, bueno, significativamente más caro que el polipropileno. Por eso ustedes verán que muchas veces, como más de la mitad de las veces, utilizamos frascos o instrumentos que son de polipropileno y no tanto de policarbonato. Estos dos son alternativas que van tomando más frecuentemente, se están como poniendo más en auge, digamos, o ya cada vez más laboratorios están empezando a usar este tipo de, digamos, cristalería entre comillas, porque no son cristales, pero de instrumentos o materiales como alternativas a el vidrio, y es únicamente porque el vidrio es más caro y porque el vidrio se quiebra y al quebrarse pues vamos a perder dinero. Entonces estos dos que son se pueden esterilizar por calor húmedo, o sea en la autoclave,
pues van como tomando cada vez más relevancia y cada vez más gente los empieza a considerar. Y es justamente el punto que tenía por acá. Luego tenemos como una tercera lugar que necesitamos o básico en los laboratorios de cultivo de tejidos son el área de transferencia, que es un lugar en el cual nosotros vamos a poder realizar ese establecimiento in vitro o la micropropagación, el subcultivo, ¿verdad? No necesariamente hablemos de micropropagación, sino de subcultivo, porque muchas veces no queremos micropropagar, sino como dar mantenimiento a los materiales que tenemos in vitro, que para eso es simplemente pasarlo de un medio viejo a un medio más fresquito. Entonces, en esta área de transferencia, como ven en la imagen, necesitamos tener cámaras de flujo laminar una diferencia que señalan los libros de texto es que normalmente en un laboratorio de investigación en los cuales pues no hacemos no hacemos trabajos tan masivos, ¿verdad? De transferencia o como en el caso de ustedes que van a hacer, digamos, algunas cosas van a ser rutinarias, algunas cosas van a ser de investigación, ¿verdad? En el caso de tener un banco o digamos del establecimiento, el proyecto que ustedes van a realizar de establecer este importante banco de germoplasma de Ecuador. Entonces, digamos, las cámaras de transferencia no necesariamente van a estar en un cuarto de transferencia como ven en la imagen, sino que podemos colocar una o dos cámaras de transferencia en el cuarto de cultivo. Eso es completamente viable y normal en el caso de laboratorios de investigación. Sin embargo, laboratorios de propagación comercial, como el volumen de trabajo es muchísimo más grande, pues obviamente van a requerir un mayor número de personas trabajando y por lo tanto sí van a necesitar un espacio formal de transferencia. Entonces, en estas áreas de transferencia vamos a tener las cámaras de flujo laminar, vamos a tener diferentes instrumentos, estantes. Es muy deseable que el área de transferencia y el área de los cuartos de crecimiento, que es la siguiente que vamos a estudiar, se conecten de alguna forma, al menos por medio de una ventana. O si no, pues que sea una conexión directa, o sea, que las puertas, que haya una puerta entre el cuarto de transferencia y el cuarto de cultivo, para que una vez que uno ya pues terminó de trabajar con sus materiales, no tenga que retirarse o salir, sacar los materiales de este ambiente tan limpio en el cual se encuentran y llevarlos, pasar por un ambiente sucio y volver a incorporarlos a un ambiente limpio, sino que sea, digamos, un ambiente limpio, cerrado, en el cual se conecten ambas áreas, ¿verdad? Entonces, es muy importante el nivel de limpieza que debe existir en esta área de transferencia. Se debe limpiar a diario, ojalá 2 veces al día, ojalá utilizando instrumentos de limpieza diferentes a los que se usan en las otras áreas de laboratorio, o sea, en el área de lavado o en el área de medios. ¿Qué más? Algo muy deseable es que también noten este cielo raso, este techo, que no es tan adecuado para un área de transferencia. Lo deseable es que sea continuo, que no hayan este tipo de estrías o grietas, ¿verdad? Que sea un cielo completamente liso, que evite, digamos, acumulación de polvo o que pueda llegar alguna arañita y hacer una tela ahí, ¿verdad? De araña. Y pues todo eso pues son focos de contaminación, por lo tanto, este cielo no es tan adecuado para un área de transferencia.
Otra cuestión muy deseable es que el piso también sea lo suficientemente liso, parejo, que no tenga relieves, que la unión del piso con las paredes tenga una curvatura y no sea, digamos, completamente recta o cuadrada, para que eso facilite que el polvo resbale y, digamos, se deslice y no se acumule en las esquinas, porque ustedes saben que en las esquinas siempre se acumula polvo. Entonces, evitar esquinas, evitar ventanas, todo eso es muy deseable en un cuarto de transferencia o un área de transferencia. O sea, optimizar las condiciones para que la limpieza sea óptima. Y luego, finalmente, como uno de los últimos lugares básicos que debe tener un laboratorio de cultivo de tejidos, se encuentra el cuarto de cultivo o crecimiento, como lo ven en esta imagen. Esto realmente es bastante sencillo y económico. Noten que son estantes que uno puede comprar pues prácticamente en cualquier ferretería, algunas veces en supermercados o en tiendas, digamos, donde vendan diferentes muebles para el hogar, ¿verdad? Son estantes comunes y corrientes, como los ven ahí en esa imagen, a los cuales se les adaptó lámparas, ¿verdad? Entonces necesitamos que en esos estantes exista iluminación, puesto que las plantitas necesitan la luz para crecer. Sin embargo, aunque estos estantes son baratos y se pueden adaptar perfectamente, son muchísimo más deseables los estantes que son una sola lámina corrida, ¿verdad? Una sola lámina que facilite la limpieza del estante, ¿verdad? Puesto que estos, al ser tubitos o al ser, digamos, cilindros, no son tan fácil, no se pueden limpiar tan fácilmente como si fuera una sola lámina o una mesa en la cual pues uno pasa un trapo con cloro o con un desinfectante y limpia de mejor manera. Entonces, igual que en el anterior, la limpieza debe ser estricta. Debemos tener un control de la temperatura e iluminación. Para eso necesitamos contar con aire acondicionado, ojalá un aire acondicionado de precisión o que permita un control más estricto de la temperatura, y con fluorescentes, con lámparas fluorescentes, o incluso podríamos, últimamente se está migrando al uso de luces LED, que también son perfectamente adaptables, que son baratas y que son más duraderas que los fluorescentes. Luego podemos considerar tener una presión positiva de aire para evitar que ingrese a esta zona aire del exterior, aire, digamos, más sucio o con una mayor carga microbiana. Principalmente, bueno, como Ecuador, igual que Costa Rica, tenemos clima tropical, por lo tanto, digamos, el aire tiene una carga microbiana muchísimo más alta que en países de clima más seco, más seco y más frío, ¿verdad? Luego, la humedad relativa no debe ser ni muy baja ni muy alta. No debe ser muy alta porque alta humedad favorece el crecimiento de microorganismos en el cuarto de crecimiento de plantas, ¿verdad? O sea, no queremos que en las paredes o en los estantes se acumule moho o se acumulen hongos. Por lo tanto, si tenemos una humedad muy, muy alta, se va a favorecer ese crecimiento. Pero tampoco queremos que sea una humedad muy baja, porque los medios de cultivo tienden a secarse si el cuarto de cultivo está muy bajo, a una humedad muy baja. Entonces, para solventar esta situación, lo que normalmente hacemos es sellar las tapitas de los frascos, las placas Petri o los diferentes frascos de cultivo que utilicemos, las sellamos con plástico. No es deseable sellar con parafilm porque esta cinta, que es como una película, no sé si la han visto, que es como muy flexible, que uno la estira alrededor de la boquilla
de la tapa, ¿verdad? Y el frasco. Esa cinta produce, digamos, en presencia de luz, produce gases que son tóxicos para las plantas. Por lo tanto, es más deseable utilizar plástico adhesivo de cocina común y corriente. No es ningún plástico especial. Y ustedes saben que el parafilm suele ser muchísimo más caro que el plástico de cocina y al mismo tiempo, pues es súper inconveniente para el cultivo de plantas in vitro. Luego, en el cuarto de crecimiento, también es deseable que los estantes puedan moverse, que si necesitamos colocar una bandeja adicional más acá, podamos hacerlo, que si necesitamos correr ese estante para limpiar, por ejemplo, o para cualquier situación, que los estantes no estén fijos en el suelo, sino que sean movibles para diferentes objetivos, ¿verdad? Y finalmente, les decía, no es obligatorio, pero es muy deseable que contemos con un invernadero, porque en el invernadero vamos a poder dar mantenimiento a las plantas madre, o sea, las plantas que vamos a introducir o que van a servir como fuente de explantes para el cultivo in vitro. Entonces, en ese invernadero podemos dar control a hongos y bacterias, o sea, podemos hacer como una prelimpieza del material antes de llevarlo in vitro, o sea, podemos asperjarlos o fumigarlos frecuentemente con fungicidas o con bactericidas para que esas plantas ya vayan más limpias al proceso de desinfección. También podemos fertilizar esas plantas para que tengan un estado fisiológico muchísimo más óptimo. Podemos tener un control del riego, de la luz, digamos, podemos tenerlas en condiciones más adecuadas, de temperatura también, por ejemplo. Y por lo tanto esas plantas van a estar, digamos, más chineadas, más felices, y el estrés de pasarlas de campo a in vitro no va a ser tan grande como el estrés de pasarlas de invernadero a in vitro no es tan grande como el estrés de pasarlas de campo o de bosque a in vitro, que sí es un estrés sumamente grande. Luego también el invernadero nos va a funcionar como un lugar para la aclimatación o el endurecimiento de los cultivos, ¿verdad? Porque no es solamente, digamos, eventualmente ustedes van a tener un laboratorio de cultivo de tejidos para poder establecer bancos de germoplasma. Principalmente, imagino que el principal uso que van a dar al laboratorio de cultivo de tejidos es para un criobanco, para establecer un criobanco. Sin embargo, el criobanco no va a ser un fin en sí mismo, sino que eventualmente de ese criobanco necesitamos extraer accesiones, propagar nuevamente, para eso está el laboratorio, y aclimatar esas plantas para diferentes propósitos, ¿verdad? Entonces, en ese paso de in vitro, más bien del criobanco a in vitro y al campo, necesitamos el invernadero para poder aclimatar las plantas, ¿verdad? Entonces, aunque no es básico, es muy, muy deseable contar con un invernadero cerca del laboratorio de cultivo de tejidos, o sea, cerca a la par idealmente, ¿verdad? O sea, en el mismo terreno. En el invernadero también debemos tener un control de humedad, pero más bien aquí deseamos que sea una humedad alta, porque recordarán ustedes que en cultivo in vitro las plantas no desarrollan muy bien su cutícula, no desarrollan muy bien los estomas, ¿verdad? Entonces, para poder endurecer esas plantas y llevarlas a campo, tiene que existir un proceso en el cual se desarrolle la cutícula y se desarrollen los estomas. Pero hasta que ese proceso no ocurra, hasta que no se dé el desarrollo de cutícula y estomas
necesitamos que esas plantas estén en condiciones de alta humedad porque si no van a morirse, ellas no tienen ningún control de la humedad interna. Entonces necesitamos dar una alta humedad relativa en el ambiente para que las plantas no vayan a morirse en el proceso de aclimatación, que consiste en eso justamente, ¿verdad? En proveer de cutícula y estomas a las plantas que vienen de cultivo de tejidos. También es deseable que contemos con autoclaves y áreas de lavado separadas de las áreas de lavado y de las autoclaves que corresponden al laboratorio, ¿verdad? Para que podamos esterilizar sustratos, para que podamos esterilizar materiales contaminados, para que podamos lavar esos mismos materiales, utensilios que ya hemos esterilizado. Bueno, no sé si tenían dudas con hasta dónde vamos, sino para avanzar a la siguiente parte, porque creo que me he extendido bastante. Entonces, digamos, todas estas partes del laboratorio de cultivo de tejidos son para desarrollar estas etapas del cultivo de tejidos que otra vez, para repasarlas con ustedes, normalmente vamos a pasar de una etapa 0 a una fase 4 y obviamente, como les decía, el cultivo de tejidos no puede ser un fin en sí mismo, sino que necesitamos dar un uso final de esas plantas. Entonces vamos a ir viendo cada una. Primero tenemos la etapa 0, recuerden que es una etapa de selección de plantas madre, donde vamos a elegir los genotipos, vamos a elegir los explantes, vamos a colocar esas plantas en el invernadero, ojalá, para poder dar ese tratamiento previo a la desinfección. También, bueno, es importante saber que la etapa 0 es una etapa posterior a la prospección, que es una tarea que ustedes van a tener que considerar, una tarea muy importante, ¿verdad? Entonces, para poder tener esta etapa 0, que va a ser igual, digamos, como les decía, posterior a la etapa de ir a recolectar esos materiales al campo, es muy deseable tener el invernadero. La etapa 0 es de vital importancia en especies de clima tropical, como les decía, en países como los nuestros. La carga microbiana en el ambiente es muy, muy alta, por lo tanto, necesitamos poder tener un paso intermedio del campo o del bosque al cultivo de tejidos para que no sea un golpe muy, muy drástico para las plantas. También esta etapa 0 es tiene una función, podría tener una función como de colección ex situ e in vivo de germoplasma, o sea, como una mini colección de plantas creciendo en ese invernadero con diferentes genotipos, ¿verdad? Que ustedes pues van a prospectar. Luego también, como les decía, va a posibilitar un tratamiento especial, va a darles, digamos, como a mejorar las condiciones fisiológicas y metabólicas de las plantas para el proceso que se viene. Y es muy deseable, aunque no siempre es requerida esta etapa 0. La etapa 0 también incluye la desinfección del explante, que es básico en el cultivo de tejidos. Necesitamos, bueno, como les decía, tener una selección correcta del explante de acuerdo con los objetivos que se quieren. Entonces, a lo largo en el desarrollo de estas sesiones del proyecto, bueno, Giovanni les va a dar unos ejemplos de cuáles explantes se usan para suspensiones o cuáles explantes se usan para embriogénesis somática o para diferentes propósitos. Luego en CRIO les daré ya también otros ejemplos específicos de cuáles explantes son más adecuados para CRIO o para bancos de germoplasma de diferente índole. Ahí vamos a ir viendo cuáles son los mejores explantes dependiendo del objetivo. Luego,
También la etapa 0 incluye el traslado de esos explantes al laboratorio, el lavado inicial con jabón antibacterial, que para eso es deseable utilizar cepillos de dientes, por ejemplo, utilizar bombas de vacío, que pues todo eso son o van a ir siendo parte de los protocolos que ustedes van a desarrollar en los diferentes, en las diferentes plantas que van a manejar. Y el uso de agentes desinfectantes para la esterilización superficial de los tejidos. Para eso, el más usado es hipoclorito de sodio, recuerdan, por su precio y accesibilidad. También hipoclorito de calcio, en los casos en los cuales el hipoclorito de sodio resulta fitotóxico, el hipoclorito de calcio no necesariamente va a ser fitotóxico, por lo tanto es una alternativa también económica y accesible. También algunas veces necesitamos utilizar antibióticos, fungicidas, bactericidas, incubaciones en esos compuestos, al igual que en cloro. Podemos también utilizar peróxido de hidrógeno, que es muchísimo más noble o menos fitotóxico que los anteriores. El peróxido de hidrógeno es una alternativa muy amigable con las plantas. Como les digo, es menos tóxico para las plantas y también es menos tóxico para el ambiente que todos estos anteriores. Por lo tanto, se los recomiendo bastante, yo lo utilizo mucho. Y el cloruro de mercurio, que debería ser como una última alternativa por su toxicidad y peligrosidad. Sin embargo, nosotros, aunque no nos gusta, tenemos casos en los cuales necesitamos utilizar cloruro de mercurio, pero para eso damos un tratamiento adecuado y responsable de los desechos de mercurio que utilizamos. Por ejemplo, en especies forestales es muy común que existen protocolos aún en nuestros días, aún en la actualidad, en los cuales se hacen desinfecciones con cloruro de mercurio, ¿verdad? Entonces, les recomiendo mucho el peróxido de hidrógeno. Alternativas al cloruro de mercurio también están las nanopartículas de plata. Las nanopartículas de plata u otras nanopartículas que también existen disponibles, cada vez van tomando más auge como agentes desinfectantes. Luego tenemos la etapa primera, o la etapa 1, que corresponde a la iniciación de los cultivos. Es básicamente, esa etapa corresponde a, después de que yo desinfecto el explante, lo coloco en el medio de cultivo y ahí se da la proliferación inicial de brotes. Como ven en esta imagen, es simplemente el explante que desinfecté y se dan los brotes, los primeros brotes de ese explante. También como etapa 1 puede suceder proliferación de otro tipo de tejidos como embriones somáticos de forma directa o proliferación de callos también se incluyen en etapa 1, ¿verdad? O sea, proliferación de callos a partir de segmentos o explantes desinfectados que vienen de campo, de invernadero, eso corresponde a etapa 1. Para esta primera etapa es primordial la escogencia del medio de cultivo inicial, la fórmula y concentración de los nutrientes, las fuentes y concentración de carbono, los agentes gelificantes, de los que casi siempre uno intenta modificar más son los reguladores de crecimiento y otros suplementos que pueden ser necesarios dependiendo de la especie, como caseína hidrolizada, extracto de levadura, algunos suplementos de aminoácidos, entre otros que pueden ser requeridos. Luego tenemos la etapa de multiplicación que corresponde a multiplicar las plantas mediante subcultivos repetitivos. No necesariamente las plantas, pueden ser callos, por ejemplo, también, mediante subcultivos repetitivos de esos productos de la etapa 1. Hay que considerar algo muy importante que no lo puse acá, pero
que todas las plantas tienen un número máximo, todas las plantas y tejidos, ¿verdad? Tienen un número máximo en el cual pueden ser subcultivadas. Si no, empiezan a aparecer variaciones somaclonales que no son deseables. Algunas veces sí, pero la mayoría de veces, si son propósitos de conservación, la variación somaclonal no es deseable, no debería de ser deseable. Por lo tanto, debe investigarse cuál es el número máximo de subcultivos que se le puede dar al material, si son brotes o si son callos, por ejemplo. A veces los callos también no se pueden subcultivar ni una sola vez, por ejemplo. En callos de arroz que trabajamos, pues no es muy deseable, no es de agrado para el material ser subcultivado, ser multiplicado ese callo, por lo tanto no lo hacemos. Luego, bueno, el proceso consiste en simplemente transferir esos brotes o callos o el material con el que estemos trabajando a un nuevo medio de cultivo y constantemente dividirlos, separarlos para aumentar el número de individuos que tenemos, ¿verdad? Que es como el propósito primordial de esta segunda etapa. Al igual que en lo anterior, debemos hacer una adecuada escogencia del medio de cultivo, de la fuente de carbono. Hablamos antes de los frascos de cultivo también, que sean de un tamaño adecuado para la planta. Y también de los reguladores de crecimiento que utilicemos. En esta etapa, normalmente no vemos raíces o vemos raíces muy pequeñitas y muy débiles como las que vemos en esta imagen, ¿verdad? O sea, en esta etapa no nos interesa un desarrollo de raíces, puesto que las plantas toman el medio directamente del corte que hicimos a la hora de dividirlas. Luego tenemos la etapa 3, que funciona como una etapa de acondicionamiento previa a la aclimatación, endurecimiento. Entonces, en esta etapa se da, como recordarán ustedes, la elongación de brotes y el enraizamiento de esas plantas, ¿verdad? Entonces, como ven en esta imagen, tenemos este frasco que viene de una etapa, o como lo ven, está en una etapa de multiplicación con un montón de brotes y pasamos los brotes a una etapa 3 que es de primero elongación, como ven acá, y finalmente de enraizamiento para que estas raíces nos ayuden en el proceso de endurecimiento de esas plantas a condiciones ex vitro. Y tenemos esta etapa 4 de aclimatación, que como les decía, lo que deseamos es aumentar el desarrollo de la cutícula y de estomas. Para eso, o previo a eso, necesitamos tener un control estricto de humedad y de microorganismos, y es un proceso que ocurre de forma gradual. Entonces, primero, recordarán, primero llevamos los frascos que están en el laboratorio, en el cuarto de crecimiento, y los dejamos unos días, una semana o un poquito más en el invernadero, nada más. Luego, la siguiente semana, quitamos el plástico. Luego, la siguiente semana, abrimos la tapa. Luego, la siguiente semana, pasamos las plantas al sustrato y las envolvemos con plástico, como ven en esta imagen, ¿verdad? Es un vaso plástico desechable que está siendo reutilizado acá y se envuelve con plástico para dar humedad. Luego de eso, ya quitamos el plástico, la pasamos a una maceta más grande y ya, digamos, la planta estaría endurecida, estaría completamente aclimatada. Entonces, tiene que ser esto de que el proceso sea gradual es sumamente importante. También considerar que si las plantas provienen de un proceso de embriogénesis somática, la aclimatación se facilita significativamente, puesto que las raíces de embriones somáticos son muchísimo más robustas que las raíces que vienen de un proceso de propagación vegetativa por subcultivo de microestacas.
Y como un último paso está el uso final que vamos a dar a esas plantas, que es, como les decía, ustedes van a establecer diferentes bancos de germoplasma. Algunos van a hacerlos en conservación a mediano plazo, que es cultivando las plantas en medios de cultivo, pero que crezcan despacito, no lo que uno normalmente quiere con la micropropagación, que es tener una rápida multiplicación y crecimiento de las plantas. En conservación a mediano plazo, más bien lo que queremos es que las plantas crezcan despacito para no tener que estarlas cambiando de medio constantemente. Entonces, esa puede ser una alternativa. Luego la alternativa del criobanco, pero esa conservación no es un fin en sí misma, sino que debe existir un uso final de esas plantas o de ese, digamos, no hablemos de plantas, sino de ese germoplasma, porque ustedes también van a hacer conservación de microorganismos. Entonces, la conservación de germoplasma que ustedes hagan debe tener un propósito final, que no es el propósito de conservar por conservar, sino que pues obviamente uno hace conservación con un objetivo definido. Es probablemente pues el mantenimiento de esos genotipos para que si eventualmente se requieren para un programa de mejoramiento o se requieren para como un respaldo para los genotipos o el germoplasma que se encuentra en bosque o en campo, eventualmente pues ese germoplasma debe ser accedido, debe ser sacado del banco y digamos entregado hacia otro, o dirigido hacia otro o hacia un uso final, ¿verdad? Entonces deben considerar esta parte también. Y esta es la presentación que les tenía. No sé si tienen comentarios o dudas en este momento. No, Jason, fue un buen recordatorio de todas estas cosas. Ah, perfecto, muy bien. Muy bien, Jason, muchas gracias, muchas gracias. Me pareció súper interesante, muy buen recorrido por todo el tema. Y bueno, no sé, yo creo que para los compañeros, a pesar de que quizá fue un poco intenso, ¿verdad? Creo que es un buen abordaje porque vimos todos los temas, ¿verdad? Que requieren dentro de esta área. No sé si alguien tiene algún comentario, si están directamente relacionados, como dijo Ana, si les está recordando, ¿verdad? El tema o si todavía necesitan refrescar un poco más, porque eventualmente incluso podemos no solamente dejarlas, vamos a mandarles el link de la presentación, ¿verdad? Con esta grabación más bien, sino también que puedan tener material extra, ¿verdad? Al respecto. Sí, sí, yo tengo los libros de texto de los cursos de cultivo de tejidos que se los puedo facilitar en PDF. La presentación también. Yo se los paso a Giovanni para que lo circule, porque en esos libros de texto, bueno, yo lo que hice fue hacer como un mega resumen, porque pues en realidad son bien intensos todavía más, ¿verdad? Son todo un libro, todo un capítulo solo de etapa 0, todo un capítulo solo de etapa 1. Entonces, digamos que esto fue como un resumen, que si eventualmente requieren como profundizar más en algún detalle específico, pues les puedo facilitar esos libros para que les sirva como material de consulta también. Perfecto, perfecto. Perfecto, muchas gracias por preparar todo eso. Ok, con gusto. Entonces estamos, yo creo, ¿verdad? Sí, me parece, si no hay ningún otro comentario, consulta, nada más recordarles que entonces ya tenemos confirmado al conferencista para el tema del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. Les mandé una invitación
Creo que ya Cristian las circuló también a los demás compañeros. Entonces, eventualmente ahí veríamos cualquier detalle, pero claro, vamos a tener igual. Sí, ya está. Ajá. Adelante, Cristian. Sí, ya está compartido, te decía Giovanni. Te agradezco mucho. Sí. No, perfecto. Entonces, para el mes entrante tenemos los 2 días, las 2 sesiones igual, del 26 y 27, y luego la del 28. Estaríamos con el ingeniero, el máster Walter Quiroz, quien ahorita está jubilado, pero fue director de la Oficina Nacional de Semillas por cerca de 20 años y fue nuestro representante ante el órgano internacional de la FAO como representante por el Tratado Internacional de Recursos Genéticos. Entonces, ahí lo vamos a tener. Es una persona que tiene amplio conocimiento en el tema, también en el tema de certificación de semillas, también recursos fitogenéticos, etcétera. Pues entonces, bien, si no tienen más consultas, pues muchas gracias. Les agradecemos mucho de nuevo que estuvieran con nosotros hoy y nos vemos mañana igual a las 2 de la tarde. Perfecto, Gracias, muchas gracias. Hasta gracias. mañana. Muchas gracias. Que estén Hasta muy luego. bien. Una Bueno. buena Hasta tarde. mañana. Gracias. Igual.